Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Buena Suerte en Formación Profesional, nuestro podcast que habla de formación profesional hoy, a día de hoy, en pleno siglo XXI y con la nueva ley de formación profesional pues plenamente vigente. Estamos en el segundo curso académico de la nueva ley de formación profesional y después de 2 años saldrán las primeras promociones de lo que es el nuevo modelo de formación profesional. Y aquí estamos aportando nuestro granito de arena con determinadas cuestiones de actualidad para, compartir y, si es posible, ayudaros en la medida de nuestras posibilidades. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de metodologías y una metodología muy concreta que es precisamente la que venimos defendiendo para el desarrollo de proyectos. Estamos hablando fundamentalmente de metodologías ágiles. Estamos hablando de una metodología concreta, una metodología activa, pero que está enfocada directamente al desarrollo de proyectos de emprendimiento. Y vamos a acercarnos a ellas y sobre todo vamos a ver la forma de trabajo. ¿Por qué? Pues porque en muchos centros ya estamos desarrollando proyectos y hay que ver el fundamento que tiene la misma y, por supuesto, una cosa es conocer la teoría y otra cosa es su adaptación a educación. Y al menos, pues esto es lo que os vamos a acercar. Pasamos a la presentación y analizamos sucintamente el contenido. Bien, pues como decimos, metodologías ágiles y en concreto vamos a ver Scrum en formación profesional. ¿Cómo se utiliza? ¿Qué pistas podemos manejar para que podamos utilizarlo en el aula? Bien, pues para ello, lo primero, antes de nada, señalar este podcast está realizado gracias a la labor que estamos haciendo desde Red Apes, un equipo en el que tanto desde Castilla-La Mancha como desde La Rioja, Castilla y León y Andalucía pretendemos ofreceros recursos para que podamos desarrollar nuestros proyectos y para que podamos trabajar de manera intermodular, tal y como nos exige la nueva ley. En ese sentido, nos hemos marcado 4 ámbitos de actuación. Siempre está presente el tema de la innovación, pero hoy vamos a irnos fundamentalmente al tema de didáctica, a cómo enseñar, porque obviamente cambia totalmente cómo enseñamos en clase. En ese sentido, pasamos a una metodología activa, donde es el alumno el que va construyendo el conocimiento. Y vamos a utilizar el proyecto precisamente para que construya ese conocimiento. Bien, detrás está el tema del emprendimiento y de la innovación. O sea que en ese sentido nos parece muy potente. Para ello, pues reflejamos, como hacemos habitualmente, nuestra hoja de ruta. Hemos visto en episodios anteriores el tema de equipos. Conocemos al alumnado. Tenemos la obligación de conocerlo porque veremos que después tenemos que asignarlo, ya sea a departamentos, ya sea a equipos, pero en cualquier caso deben trabajar en equipo. En segundo lugar, también hemos visto cómo abordar el problema. Dedicamos un episodio completo a la complejidad que supone este asunto, pero que es clave en el desarrollo del proyecto. Un recordatorio. La forma de comenzar los proyectos puede ser de diferente índole. Nosotros apostamos por desarrollar proyectos que tengan como punto de partida un problema real, un problema de nuestro entorno. Y debido al momento que vivimos, debido al vertiginoso cambio que tiene absolutamente todo en este momento que nos ha tocado vivir, podemos comprobar que en muchos casos estamos ante problemas complejos. Así lo vimos, y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? Aplicar un proceso, aplicar una serie de fases. Y esas fases nos van a exigir un método. Eso es precisamente lo que queremos aplicar aquí. En ese sentido, cuando hablamos de metodologías ágiles, estamos hablando de cómo, con pocos recursos, porque vamos a hacer prácticamente todo de manera totalmente gratis, cómo con pocos recursos podemos enfrentarnos al problema y buscar una solución. Vamos a intentar que sea esa solución innovadora, una solución diferente, para que a partir de la misma podamos diseñar un modelo de negocios también innovador y poder validarlo. Bien, todo este proceso implica el uso de diferentes tipos de metodologías. Cuando hablamos, una vez que ya tenemos claro el problema, una vez que hemos definido el enunciado perfectamente y una vez que lo hemos comprendido, necesitaríamos algún tipo de herramienta que nos permitiera pasar del problema a la solución.
En ese sentido, quizás la más conocida, seguramente que conocéis, es Design Thinking. Pero hay otras. También se puede utilizar la resolución creativa de problemas. La cuestión es tener herramientas para poder obtener la solución. Bien, en otros episodios hablaremos de la resolución creativa de problemas, de la resolución de problemas complejos, hablaremos también de Design Thinking, pero ahora lo que nos ocupa es que entendamos que necesitamos conseguir una solución innovadora. Una vez conseguida, deberemos pasar a otra metodología o a otra herramienta. Esa herramienta nos debe permitir, a partir de esa idea, diseñar un modelo de negocio o de gestión. Y a partir de ahí, a continuación, validarlo. Bien, nosotros defendemos el uso de metodologías ágiles y en particular seguimos el planteamiento de lo que es Lean Startup, con el diseño del modelo de negocio o de gestión y posteriormente la validación. Y en ese proceso de validación combinamos o aplicamos lo que es Customer Development o desarrollo de clientes. En ese sentido, combinamos al aplicar Lean Startup desarrollo de clientes, es decir, ir desarrollando el producto de manera escalonada conforme vamos conociendo al cliente. Por eso está desarrollo de clientes y en cuanto al desarrollo del producto aplicamos lo que se llama Agile o desarrollo de producto ágil. En ese sentido, lo que os vamos a plantear aquí es que ese desarrollo de producto, ese análisis de cómo el producto va creciendo a lo largo del tiempo y va habiendo una entrega incremental del mismo, lo vamos a ver con un marco de trabajo que se denomina Scrum. Ese es el planteamiento fundamental y vemos aquí una trilogía fundamental de metodologías ágiles. Design Thinking para pasar del problema a la solución, Lean Startup para pasar de la solución al diseño del modelo de negocios y su posterior validación, y la clave fundamental está en la validación, porque al final nos va a decir qué hay de cierto o no en aquello que nosotros pensamos, qué hay de cierto o no en nuestro diseño. Y a partir de ahí, como digo, esa combinación entre desarrollo de clientes y desarrollo de producto ágil es la clave para aprender en un contexto incierto como en el que nos manejamos. ¿Qué es lo que vamos a ver precisamente en este episodio? Vamos a ver Scrum. Y vamos a ver Scrum como marco de trabajo para ese desarrollo de producto ágil. Bien, debo mencionar, eso sí, que a mí por lo menos, y a lo que es mi centro de trabajo y lo que es en los proyectos que desarrollo, aplico Scrum desde el principio, desde las primeras fases. Sí que es cierto que, como tal, hay un proceso desde lo que es el diseño o el enunciado del problema, a partir de ahí obtener la solución, el diseño del modelo de negocios, pero donde se ve verdaderamente claro la metodología Agile y lo que es Scrum es a la hora de validar. ¿Por qué fundamentalmente? Porque en validación nos enfrentamos a la incertidumbre, no sabemos lo que va a ocurrir y eso va a hacer que podamos y necesitamos además medir cuánto vamos aprendiendo. Podría ser lo que llamamos la contabilidad de la innovación. Pero, como digo, desde el punto de vista educativo, a mí por lo menos me gusta aplicar lo que es Scrum desde el principio. ¿Por qué fundamentalmente? Porque así los equipos se van acostumbrando a lo que es la metodología de trabajo, que ahora vamos a analizar. Bien, son puntos de vista y ahí ya depende de cada uno lo que realmente quiera aplicar. Pero me gusta que tengáis esta primera idea. Y añado una segunda idea, y es que he citado nombres, he citado terminología como Design Thinking, como Lean Startup, pero en el fondo no me gusta, es algo que he aprendido a lo largo del tiempo, no me gusta hablar de una metodología en sí, de un método en sí, sino como docente lo que he ido aprendiendo es que a lo largo del tiempo dispongo de una serie de herramientas. Esas herramientas tienen su utilidad en determinadas circunstancias y funcionan de una determinada manera. Pero intento huir, en la medida de lo posible, de la terminología. Pero lo más importante, intento huir de su aplicación tal cual está prevista. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos cada uno un contexto determinado y de lo que se trata, y creo que es nuestro papel, nuestro rol, es de guiar a los alumnos para que ellos puedan diseñar y desarrollar sus proyectos de emprendimiento y utilizaremos las herramientas que consideremos más oportunas
y las aplicaremos en nuestro contexto de la forma que consideremos más oportunas. Así que tampoco, aunque conozcamos la teoría y es importante, mi consejo es que tampoco apliquemos tal cual el método o la metodología en sí, porque en muchos casos nos encorseta, porque en muchos casos no nos beneficia, y de eso tenemos que darnos cuenta. Bien, a partir de aquí, bueno, pues pasamos al punto anterior. ¿Dónde lo habíamos dejado? Habíamos hablado en el episodio número 6 del problema. Habíamos hablado de buscar problemas reales. Bien, tras todo ese proceso que describimos, somos capaces de enunciar el problema, es decir, somos capaces de describirlo. Somos capaces de citar las causas fundamentales del mismo y las consecuencias, es decir, lo que va a provocar ese problema. También somos capaces de visualizar cuál sería la situación ideal. Y somos capaces de enunciar esas limitaciones o dificultades que tenemos para llegar a esa situación. Con ese contexto ya tenemos nuestro problema y a partir de ahí empezamos a trabajar. En ese sentido, quiero que sepáis que en el episodio anterior hablábamos de comenzar a hacer una investigación en torno al mismo y para ello visitábamos directamente empresas. Y hacíamos un acercamiento a 3 niveles. En primer lugar, conocer la empresa en sí. En segundo lugar, conocer su grado de digitalización. Y en tercer lugar, conocer su grado de sostenibilidad. Y os anticipaba en su momento cómo mediante quincenas, es decir, mediante periodos de 15 días, lo que íbamos haciendo es un trabajo de campo donde se realizaban entrevistas, se llevaba a cabo un proceso de observación, se recopilaban datos con el fin de conocer perfectamente el entorno y conocer sobre todo aquello que rodea al problema. Bien, en ese proceso ya dejé caer lo que eran precisamente sprints. Cuando hablábamos de periodos de 15 días, hablábamos de momentos de tiempo, hablábamos de una programación en el que necesariamente tengo que conseguir un producto final. Y ese producto final tiene que ir creciendo de manera iterativa e incremental. Así que realmente ya lo hemos hecho. ¿Pero qué hay detrás de ese fundamento? Bueno, pues detrás de ese fundamento está un proceso que podemos representar así. ¿Qué es Scrum? Scrum es un marco de trabajo que nos permite el desarrollo de ese producto de manera incremental a lo largo del tiempo. Y en ese sentido tenemos un esquema básico como el que vemos en pantalla. En primer lugar tenemos lo que es el Product Backlog, es decir, todo aquello que tenemos que realizar para llevar a cabo nuestro proyecto. Trabajaremos todo ese backlog o Product Backlog con diferentes sprints, con diferentes, vamos a llamarle, periodos de 2-3 semanas como norma general. Bien, cada uno de ellos será el Sprint Backlog. En ese momento sabremos qué tenemos que acometer y qué tenemos que abordar. Trabajamos durante 2 semanas y, bueno, pues se recomienda, según la teoría, reuniones diarias. Nosotros las hacemos según corresponden, pero es claramente cada vez que tenemos clase tenemos que hacer un acercamiento, un recordatorio de lo que estamos haciendo, de las dificultades que hay y de resolverlas para seguir trabajando. Tras el sprint habrá entrega de producto y de manera iterativa e incremental ese producto va a ir creciendo, va a ir mejorando hasta la consecución del producto final. Bien, veréis, para aquellos que aplicáis, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, cómo al final tenemos la entrega de un producto. Pero a mí me gusta hablar de la combinación de ABP, aprendizaje basado en proyectos, quizás la metodología activa más utilizada, con Agile, con metodologías ágiles. Porque un ABP a día de hoy, pues lo considero quizás un poquito escaso, teniendo en cuenta lo que podemos conseguir si trabajamos de manera ágil. De esta forma, trabajar, como dice ABP, para la consecución de un producto final, si le incluimos precisamente metodologías ágiles, va a hacer que el producto que queremos obtener lo hagamos mucho antes, lo consigamos mucho antes y a partir de ahí entremos en un proceso de iteración para su mejora continua. De esta forma vemos como, bueno, me gusta llamarle como aprendizaje basado en proyectos ágil, donde combino ABP con Agile. Bien, este es el esquema fundamental, pero vamos a analizar cada uno de los elementos que hay detrás de Scrum.
Para que entendáis bien lo que es el fundamento básico, cuando hemos hablado de lo que es el Product Backlog, es decir, por qué serie de hitos tenemos que ir pasando para conseguir nuestro producto final. Bien, pues os dibujábamos el esquema, ¿no?, que seguimos para un proyecto. Tendremos necesariamente que enunciar el problema, lo hemos entendido, lo hemos analizado, tendremos que buscar una solución innovadora, habrá que construir un prototipo de la solución, habrá que diseñar el modelo de negocio, habrá que validar tanto el problema como la solución, ventas, habrá que diseñar un plan de negocios y luego incluso defenderlo de cara a la posibilidad de acceder a un vivero de empresas. Este es nuestro esquema y nuestra hoja de ruta. Bien, eso es lo que tenemos que conseguir. Entonces, el primer sprint tendría que ver con, por ejemplo, el problema. Y a partir de ahí tenemos que analizar la figura del emprendedor, conocer las empresas y su grado de digitalización y sostenibilidad. Tendremos que realizar un mapa de problemas, habrá que elegir uno de ellos, analizar nuestras creencias, llevar a cabo una investigación en profundidad para conocer las causas y la profundidad del problema. Habrá que definir los retos y habrá que definir el reto final. Bien, dentro de ese sprint lo que vamos a hacer es, analizamos, por ejemplo, lo que son los diferentes trabajos que tenemos que realizar. Y en ese sentido, vamos a recomendar algún gestor de proyectos. A priori, de los más conocidos estaría Trello o Trello. Y nos permite precisamente llevar a cabo esa gestión de proyectos según un formato Kanban, que posteriormente aludiremos. ¿Qué es lo verdaderamente importante en cuanto a lo que es la forma de trabajo? Nosotros, en un sprint determinado, le decimos al alumno lo que queremos conseguir, es decir, la versión del producto final. Tenemos que ayudarle, sobre todo en los primeros sprints, a descomponer ese producto final en las diferentes tareas que tiene que realizar el equipo. Esa tarea, o una tarea concreta, puede implicar incluso la realización de diferentes subtareas, pero eso es precisamente lo que tiene que realizar el equipo, obviamente, sobre todo al principio, con nuestra ayuda. Y después, durante ese sprint de 15 días, el equipo tiene que organizarse y coordinarse para poder conseguir en plazo ese producto final. Bien, a partir de ahí, vamos a ver los diferentes elementos que hay dentro de esta metodología para saber lo que dice la teoría y una serie de recomendaciones bajo nuestro punto de vista. En primer lugar, tenemos roles. ¿Cuáles son los roles en Scrum? Pues por una parte tenemos lo que es el Product Owner. El Product Owner es aquel que es se le llama el agente del negocio, es aquel que tiene la visión, en este caso del proyecto, el gestor y además ejerce de líder. Bien, ¿quién es el Product Owner? Bueno, pues depende de cómo enfoquemos el proyecto y depende de cómo trabajemos. Si trabajamos en el aula un proyecto de emprendimiento, pues lo normal es que los diferentes equipos, si llevan a cabo diferentes proyectos, trabajen directamente para el profesor. Es el profesor o es el equipo docente el que va a actuar de Product Owner. Pero también hay que tener en cuenta que trabajamos proyectos o retos reales con empresas, en cuyo caso muchas veces es nuestro cliente, es la empresa. Muy importante, de una manera coordinada con el centro educativo, priorizamos lo que son las funcionalidades del producto y después de cada sprint nos reunimos para ver si esa entrega de forma incremental cumple los requerimientos del mismo. Si os dais cuenta, y lo veremos ahora mucho más claro cuando veamos el sistema de reuniones, lo que hacemos es, en un periodo de 15 días, planificamos inicialmente lo que tenemos que realizar y al final se hace la entrega. Así que tenemos evaluaciones cada 15 días. Hay una evaluación quincenal o cada 3 semanas en función del tiempo que manejemos. También estaría el Scrum Master. Este es el experto en la metodología que vamos a aplicar. Aquí me gusta relativizar un poco el asunto. En ese sentido, obviamente, comienza el docente siendo el Scrum Master. Pero posteriormente sería bueno que alguno de los miembros del equipo actuara como tal, con el fin de irse familiarizando con la metodología y poder asegurarse que se van cumpliendo los planteamientos de Scrum. Ahora bien, tened en cuenta lo que he dicho anteriormente. Podemos utilizar esta figura o quizás
podemos prescindir de ella. Va a depender un poco del planteamiento que hagáis. Y luego estaría el equipo de desarrollo, que es la clave. Estos son los equipos que tenemos en clase. Un equipo multifuncional, en ese sentido, es clave, como decíamos, haberlos conocido bien, tener un perfil muy claro de cada uno de ellos, porque vamos a tener que componer cada uno de esos equipos en aras a resolver el problema que le estamos planteando. El equipo tiene que ser autoorganizado, muy importante, fundamentalmente en grado superior. En grado medio quizás implica que haya más control por parte del docente, y en FP básica hay mucho más control, pero en grados superiores, teniendo en cuenta que lo que salen precisamente del aula son técnicos superiores, necesariamente, una vez que definimos o hacemos la reunión de planificación, tienen que ser capaces de autoorganizarse y funcionar con autonomía. La norma dice que los equipos sean entre 3 y 9 personas. A mí me gusta el ideal de 5, me parece que es bastante equilibrado. Sin embargo, va a ser la realidad del aula la que te diga cómo vas a trabajar. En ese sentido, bueno, pues yo este curso tengo equipos de 3 personas, tengo equipos de 6, tengo alguno de 2, dependiendo, obviamente, como digo, de la tarea. Bien, pues es así como nos organizamos y los roles que tiene cada uno de ellos. Así que, bueno, en mi caso empiezo como Product Owner, pero posteriormente veremos cómo aparece esa figura con clientes, con empresas con las que estamos trabajando. Empiezo como Scrum Master, intento diferenciar ambos perfiles, pero también intento que sean ellos los que, bueno, nombren a un representante y se encargue de que se cumpla verdaderamente esta metodología. Y después el equipo de desarrollo que tienen que asumir precisamente cuál es su función. Bien, después de ver los roles, ya hemos citado anteriormente, tenemos un sistema de reuniones que a mí me parece, de verdad, súper potente desde el punto de vista de la organización. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos por quincenas, que es como definíamos un sprint, pero tenemos una reunión inicial, una reunión diaria y 2 reuniones finales, al menos en este marco teórico. Bien, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Una reunión de planificación. Es precisamente el momento en el que se van a decidir qué tareas tenemos que realizar. Y en definitiva, hay que ver cómo el producto tiene que incrementar. Bien, cuando tenemos claro lo que hay que hacer como en las primeras fases, es decir, analizar el problema, conseguir la solución, diseñar el modelo, se ve más fácil, se ve claramente hacia dónde quieres llegar. Pero esto tiene realmente sentido cuando trabajamos en un contexto de incertidumbre. Esto tiene realmente sentido cuando estamos validando. De tal manera que en un sprint en el que quieres validar algún tipo de hipótesis, no sabes lo que va a ocurrir. Así que lo que sí necesitas es que haya un aprendizaje y que haya entonces un incremento de ese producto. Fundamental, en este caso, que nos reunamos con los equipos y dejemos de una manera clara cuál es la dirección que vamos a llevar y lo que tienen que conseguir al final. Después pondremos un ejemplo. Bien, en ese sentido, los equipos se ponen a funcionar. Yo suelo exigir que haya una reunión de equipo donde ellos analizan precisamente el encargo que les he dado o el encargo que les ha dado la empresa y a partir de ahí tienen que hacer una reunión en la que, bueno, pues analicen qué es el producto final, qué es lo que tienen que conseguir, sean capaces de definir cada una de las funciones o cada una de las tareas a desarrollar y a continuación se proceda al reparto, la asignación entre cada uno de los miembros del equipo. Suelo pedir también libro de actas, es decir, yo a cada equipo le solicito un libro de actas para que dejen constancia de los acuerdos y de las deliberaciones que han tenido. A continuación, en el día a día, se dedican a trabajar. En el aula trabajan y ahí nuestro papel es fundamental como mentores. Ahí vamos a ir haciendo un seguimiento de todas las funciones que van desarrollando, de las tareas que van ejecutando. Bien, nuestra actividad puede ir en 2 sentidos. Por una parte, que nos reclamen para algún tipo de cuestión y les ayudamos. Si no se da esa circunstancia, tendremos que ir revisando qué va haciendo cada uno de los equipos, qué va haciendo cada uno de los componentes del equipo, con el fin de supervisar su trabajo. Interesa hacerlo sobre todo al principio, para que a lo largo del curso vayamos disminuyendo lo que es este control y donde verdaderamente ellos puedan ganar, como decíamos anteriormente, en autonomía y en confianza. Bien, ¿qué se suele hacer a lo largo de estos 15 días? Lo que se denominan las dailies o las reuniones diarias. Una daily es una reunión breve, es una reunión de 5 minutos, pero es muy importante antes de comenzar a trabajar decir, bueno,
qué estamos haciendo, qué función tenía cada uno, aunque haya sido el día anterior o hace 2 días. Y sobre todo, ¿hay algún tipo de dificultad en el equipo? Porque se pone sobre la mesa y se intenta resolver sobre la marcha. Bien, así trabajaríamos a lo largo de la quincena. Y cuando termina la misma, se produce la entrega de producto. Es decir, el equipo de desarrollo tiene que hacer la entrega al cliente o al product owner. Inicialmente solemos ser nosotros, pero repito, trabajando con empresas, ese papel lo asume un representante de la empresa. En ese sentido tenemos 2 reuniones. Una reunión de revisión, que es la que tiene el equipo de desarrollo con el cliente, y una reunión de retrospectiva, que es la que tiene el equipo por su cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la reunión de revisión se está haciendo la entrega de producto. Así que realmente eso para nosotros, en formación profesional trabajando con metodologías ágiles, esa es la evaluación. Hace la entrega, se analiza el producto entregado y a partir de ahí, bueno, pues el alumnado tiene que explicar en qué consiste, tiene que explicar cada una de las cuestiones que se han trabajado y a partir de ahí, al menos por mi parte, suelo hacer como un turno de preguntas de todas aquellas cuestiones del trabajo que me interesan. Pero si además está la empresa va a ir directamente al grano porque le interesa avanzar en lo que es el producto y sobre todo intentar llegar a la resolución del reto que nos han planteado. Pero además de esto, de esta evaluación, una evaluación en la que se pone nota, es una evaluación que sustituye a otros instrumentos de evaluación como puede ser un examen o una prueba tipo test o incluso una exposición. Es una reunión. Fijaos que aquí el instrumento de evaluación es la reunión con el producto. Bien, ¿qué tenemos también? La reunión de retrospectiva. Y ahí ya, una vez realizada la entrega, el equipo se reúne y analiza cómo ha funcionado. Fijaos qué potente, porque en todas las dinámicas de equipo va a haber problemas. Va a haber problemas de un tipo o de otro. En ese sentido, el equipo se reúne, analiza cuáles han sido los problemas más importantes en esa quincena, los prioriza y a partir de ahí establece uno de ellos, simplemente el más importante, el que se ha dado con más frecuencia o el más intenso, y toma algún tipo de medida para resolverlo. Así que, atentos, porque esta es la forma de entrar en un proceso de aprender en la incertidumbre. Abordamos un sprint y no conocemos lo que va a ocurrir. Y por otra parte, también intentamos trabajar lo que es la mejora continua. Es decir, sabemos que hay problemas, si no los hay, perfecto, pero lo normal es que haya algún tipo de problema y se va a abordar, se va a intentar resolver de cara al siguiente sprint. Así que hemos visto roles, hemos visto las reuniones y vamos a hacer una representación gráfica para que se entienda lo que estamos viendo. Fijaos, porque al final comenzamos, este sería el inicio de curso, y a partir de aquí, bueno, pues comenzamos analizando diferentes problemas, elegimos uno de ellos, pero vamos a intentar verlo en términos de metodologías ágiles. Así que tendríamos el sprint 1, ¿vale? Donde empezamos con cuestiones muy sencillas. Vamos a conocer el tejido empresarial de nuestro entorno. Vamos a conocer la empresa. Y cada alumno viene con empresas y con problemas. A continuación, analizamos su grado de digitalización. Bien. A continuación, analizamos su grado de sostenibilidad. Bien, genial. Ya tenemos mucha información. Recordad, en nuestro caso llegábamos hasta 103 problemas. A continuación, tendremos que analizar el problema. Y para ello hacemos un ranking de problemas. Bueno, me remito en este caso al episodio anterior. Lo que quiero que veáis es que poco a poco vamos pasando por diferentes sprints, es decir, periodos de 15 días, que suelo estimar en torno a unos 16, 17, 18 en un curso completo. Y a partir de ahí, bueno, pues la idea sería que entendiéramos cómo, a partir de una simple idea, conseguimos diseñar y validar un modelo de negocio. Bien, pues si se ha entendido, pasamos al siguiente elemento, que son los artefactos. Ya hemos mencionado algunos, porque para poder hacer el planteamiento de Scrum ya hemos mencionado algunos, pero vamos precisamente a comentarlo con un poquito más de detalle. Cuando hemos diseñado, cuando hemos dibujado el esquema o la gráfica de Scrum, hemos visto lo que era el backlog de producto, es decir, qué funcionalidades quiere el cliente, y las vamos a escribir como historias de usuario. Vamos a separar dos cuestiones. En primer lugar,
Cuando he hecho el planteamiento inicial anteriormente, yo he pasado por las diferentes fases por las que pasa un proyecto de emprendimiento. Esto es lo que hacemos nosotros en genérico, cuando un equipo desarrolla un proyecto de emprendimiento como objetivo. Ahora bien, cuando trabajamos para una empresa, lo que tenemos que seleccionar son las diferentes funcionalidades que nos pide el cliente. En nuestro caso, estamos trabajando con empresas del ámbito financiero, del ámbito de turismo, del ámbito de la restauración. Cuestiones o aspectos que se dan en mi entorno. Entonces, a partir de ahí, tenemos una reunión inicial con la empresa y detectamos cuál es la necesidad del mismo. A partir de esa necesidad del cliente lo traducimos a funcionalidades, lo que nos está pidiendo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Bien, a continuación tenemos el backlog del sprint. ¿Qué es? Vamos a ver qué funcionalidad o qué funcionalidades vamos a trabajar en un periodo concreto de 2 semanas. Y así vamos avanzando precisamente en nuestro proceso. ¿Qué tienen que hacer los alumnos? A partir precisamente de esa o de esas funcionalidades, es decir, a partir de la petición que se le hace, tendrán que desglosar la misma en diferentes tareas y posteriormente proceder al reparto de las mismas. Lo normal sería que identificaran tareas, asignan a cada una de ellas un grado de dificultad o de importancia o al menos de tiempo de dedicación, porque tienen que proceder al reparto entre ellos y posteriormente comienzan su ejecución. Y también es interesante lo que se denomina como el gráfico de quemado de tareas, es decir, un gráfico que muestra cómo está trabajando el equipo y que necesariamente, una vez que hemos definido las tareas, para un gráfico con estos dos ejes X e Y, pues empezaría, en este caso aquí, con todas las tareas que tienen que ir realizando y lo normal es que fueran, conforme pasan esos 15 días, descendiendo hasta su realización. Hay equipos que hacen las tareas antes, ¿vale? Hay equipos que a lo mejor no terminan el sprint. Bien, todo eso se ve claramente en este gráfico de quemado de tareas. Bien, a modo de ejemplo, hemos citado anteriormente lo que era el sprint 1, el sprint 2, el sprint 3, pues os lo vamos a facilitar. Al menos tal y como nosotros lo tenemos planteado en el centro. Primer sprint, el más sencillo. Una vez que tenemos los equipos conformados. Una vez que, además, hemos explicado lo que es Scrum y la forma de trabajo, bueno, pues comenzamos con pues un primer trabajo de campo con una entrevista a un emprendedor y una entrevista a una empresa. Son 2 entrevistas y tenemos que conocer claramente estos 5 puntos. Empresa, actividad, organigrama, características de los departamentos y oportunidades de negocio. Bien, cuando se ha hecho este primer acercamiento y ya tenemos más o menos un conocimiento de las diferentes empresas del entorno, profundizamos en 2 cuestiones fundamentales. Recordad que lo hemos visto en algún otro episodio, pero recordad que hablamos de 2 grandes atractores. Solemos decir que tenemos módulos nuevos en formación profesional, pero es que son los 2 grandes, o mejor dicho, 2 de los grandes atractores de la economía y tenemos necesariamente que estudiarlos. Por una parte, la digitalización, y en ese sentido tenemos que analizar muy bien con la empresa, y fijaos qué potente el trabajo que realizan los alumnos, qué objetivos estratégicos tiene la empresa, qué áreas del negocio y de comunicaciones están digitalizadas, qué encaje se puede dar entre las áreas digitalizadas y no digitalizadas, qué necesidades tienen ahora mismo y qué previsión tienen de cara a futuro, qué relación hay entre las áreas de trabajo y la tecnología y, cómo no, seguridad, tratamiento de datos, integración de datos, así como cambios estratégicos y, muy importante, cuando hablamos de digitalización, en qué medida el personal o los recursos humanos cumplen un grado de idoneidad para poder adaptarse precisamente a esa digitalización. Fijaos el estudio tan potente que se puede realizar y cómo ahí hemos recurrido fundamentalmente al módulo profesional de digitalización. Pero os acercamos para que comencéis también el tercero. El tercero tiene que ver con el otro gran atractor, la sostenibilidad. Entonces vemos lo que son los retos ASG, vemos la relación que hay entre los retos y la actividad, vemos el efecto tanto sobre las personas como el sector y vemos sobre todo lo que queremos conseguir, cómo poniendo en marcha precisamente este mecanismo de sostenibilidad somos capaces de reducir el impacto. Se analiza si se están llevando a cabo algún tipo de alianza con otros agentes. Se ven los retos más relevantes y se analizan, por un lado, los riesgos y por otro lado, las oportunidades, para luego terminar con posibles
acciones que están realizando ya, pero sobre todo lo más importante, posibles acciones que se pueden realizar, al menos como anticipo. Cuando llegamos al tercer sprint, han pasado prácticamente 2 meses de curso. Parece que hemos realizado poco trabajo, poca tarea, porque comenzábamos a primeros de septiembre, estamos a primeros de noviembre y tenemos una información extraordinaria para poder trabajar. Y para abordar entonces lo que sería el sprint número 4. Nos metemos directamente con problemas. Y en ese caso lo que se les pide es, como producto final, un mapa visual del sector administrativo, pero donde se puedan visualizar los problemas que hay en el ámbito, el administrativo, donde se identifiquen los diferentes problemas y a continuación deben elegir un problema, deben analizar sus creencias y en particular aquí es clave el uso o al menos ser consciente de todos los sesgos que tenemos. En ese sentido, pues hay un libro súper interesante que os recomiendo, que es súper top, y es el libro de Daniel Kahneman. Pensar rápido, pensar despacio. Y el trabajo que tiene, no solo en el libro en sí, sino sobre todo en el apartado de sesgos, es fundamental, es clave leerlo. Ya os digo que es súper potente. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una investigación en profundidad sobre el problema. Imaginaos qué potente conocerlo todo en torno al mismo, pero después vamos a analizarlo. Fundamental lo que es el desarrollo de la capacidad analítica. Vamos a analizarlo con diferentes herramientas para poder entenderlo. Y a partir de ahí pasaremos al enunciado del problema. Estamos terminando noviembre, pero tenemos claro el problema que queremos acometer y lo entendemos. Y estas son dos cuestiones que hoy en día prácticamente, pues poca gente hace. Si de algo nos quejamos es de la falta de espíritu crítico. El Foro Económico Mundial pone en primer lugar en el año 2025 la capacidad analítica. Y lo que hemos hecho aquí es trabajar el espíritu crítico, trabajar la capacidad analítica, la habilidad para analizar precisamente el problema de los alumnos. Y todo ello lo hemos hecho perfectamente con inteligencia artificial. Pero lo más importante es que han llegado al fondo de lo que es el problema. Y a partir de aquí tenemos la base para poder desarrollar un proyecto. Fijaos porque hay una cuestión fundamental. Si no analizamos con detalle el problema, si no entendemos muy bien lo que hay detrás del problema, es muy difícil poder llevar a cabo un proyecto de emprendimiento, es muy difícil buscar soluciones realmente potentes. Podremos buscar soluciones, pero son soluciones más cotidianas, son soluciones que ya se vienen haciendo y en ese sentido no vamos a trabajar innovación. Así que esta es la base de que posteriormente desarrollamos un verdadero proyecto innovador. Bien, a partir de ahí, y simplemente para que veáis cómo se aplica Scrum al sprint, pues cogemos por ejemplo el primer sprint del que hemos hablado en este caso de empresa. ¿Qué se le pide como producto final a realizar? 2 entrevistas, tiene que hacer como trabajo de campo una entrevista a un emprendedor y una entrevista a una empresa. Ellos tienen que señalar las tareas que tienen que realizar o, sobre todo al principio, nosotros les ayudamos a enfocarlo. Podía ser, por ejemplo, pues tienen que preparar la entrevista, tienen que hacer una prueba, tienen que, con el emprendedor, hacer, en este caso, tienen que hacerse un selfie, tienen que llevar un portfolio donde lleven todo el trabajo recogido y posteriormente ellos tienen que saber qué tareas o qué diferentes subtareas dentro de cada una de ellas tienen que realizar, tienen que asignarla a plazos y a partir de ahí tienen necesariamente que ejecutarlo. Y ellos son los responsables de gestionar precisamente ese trabajo. Es muy importante que sepamos que es posible que haya equipos que no terminan la tarea o que otros terminan antes. Bien, esto se va a dar necesariamente y se va a dar sobre todo al principio. Y está muy bien que se dé, porque precisamente eso es lo que queremos ver. Que analicen qué es lo que ha pasado y que sobre todo, eso sí, puede ocurrir. Yo en mi caso suelo permitir absolutamente todo. Pero una vez que ha ocurrido, se deben tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. Bien, a partir de aquí, vamos a poner un ejemplo de planificación. El primer sprint en concreto, con detalle, sobre todo para que lo tengáis de referencia y para que así podamos, podéis tenerlo más claro. Yo lo que les pido es, el primero se lo doy con muchísimo detalle. Además, incluso no solo les digo las tareas, sino incluso les digo el orden.
Les digo, por ejemplo, bueno, lo primero, que tengan claro qué es lo que se quiere conseguir. Eso es fundamental en todos los sprints. A partir de ahí, tienen que analizar precisamente sus creencias, porque condicionan totalmente la investigación. Para ello, a continuación, preparan la entrevista, hacen pruebas y a continuación ya hacen lo que es la entrevista en sí. Redactan el trabajo en un portfolio y preparan la exposición según un determinado formato. La ensayan y posteriormente lo van a plantear en clase. Entonces, el primer sprint les dejo muy claro los 8 puntos que tienen que realizar. En el primer sprint, con todo detalle, digo lo que tienen que realizar, sin perjuicio de que dentro de cada una de estas tareas haya subtareas que ellos quizás tengan que deducir. Y conforme vamos avanzando a lo largo del curso, obviamente tiendo a ser menos detallista, tiendo a dar menos información, porque lo que voy procurando es que ellos sean capaces de detectar qué es lo que tienen que hacer. Obviamente todo esto depende del grupo. En este esquema, como podéis ver, pues vamos a utilizar diferentes herramientas informáticas. Vamos a trabajar en digital. Entonces, fundamental, la relación que tenemos cuando iniciamos el proyecto, por ejemplo, en primero, con itinerario personalizado para empleabilidad 1 y la clave de trabajar de manera coordinada con el profesor de FOL. ¿Por qué? Pues porque desde el principio vamos a montar nuestro entorno personal de aprendizaje. Así que vamos a buscar información, vamos a conocer páginas de interés realmente potentes y tenemos que saber gestionar toda esa información para ir montando nuestro entorno personal de aprendizaje. Le dedicaremos un episodio precisamente a ese entorno personal de aprendizaje. Posteriormente vamos a ir pasando por cada una de las mismas y es muy importante, bueno, pues un espacio donde poder compartir toda la información cuando trabajamos en equipo y en mi caso esa apuesta la hago con Miro. No solo la utilizo para recoger toda esa información, sino que, como os mostraré, incluso utilizo Miro como gestor de proyectos. Y a partir de aquí, bueno, pues os muestro un ejemplo del último sprint que hemos realizado. Aquí tenéis la organización, ahí tenéis a los responsables, aunque solo aparece la inicial, y bueno, en mi caso, un sprint de 2 semanas suponen 10 horas de trabajo en aula, sin perjuicio de lo que se trabaje en el aula. Ahí tenemos, por una parte, 3 departamentos, tenemos una empresa simulada con 3 departamentos que tiene a su frente a un responsable y que tiene a subordinados. Y por otra parte tenemos un área de innovación que tiene 3 retos planteados con empresas. Bien, a partir de ahí tenéis bueno, pues, las diferentes tareas que forman parte de ese sprint. Y obviamente ellos tienen que organizarse para su realización. Como os decía, bien, ¿y cómo controlamos absolutamente todo este proceso? Fundamental, utilizar un control visual de las diferentes tareas. En ese sentido, lo que estamos haciendo es un planteamiento que, cuando hemos comenzado el episodio, he hablado de Trello. Ahora mismo estáis viendo un planteamiento que hago con Miro y lo que estáis viendo realmente es un gestor de proyectos con metodología Kanban. Es decir, las 3 listas típicas, es decir, qué tareas tienen que realizar, que son las que rellenan los equipos cuando hacemos la reunión de planificación. Ellos identifican las diferentes tareas. Cuando realizan alguna de ellas, pasan a la siguiente columna, in progress, ¿vale? To do. Del to do pasamos al in progress. Y cuando han terminado la tarea, la pasan precisamente a done. Muy importante, por lo menos en mi caso, suelo pedir que cada una de estas tareas tengan dentro contenido, es decir, pinchando dentro de la misma aparece el contenido y, muy importante, de cara a su evaluación, por lo menos en mi caso, lo que les pido es que el producto final aparezca dentro de la tarea si procede. De tal manera que si de lo que se trataba era, por ejemplo, una tarea que tenemos habitual, como os he comentado anteriormente, es un libro de actas, pues necesariamente como tarea tiene que estar ese libro de actas. Y dentro de la misma tienen que facilitarme el link para que yo pueda leer las reuniones que han tenido y los acuerdos a los que han llegado. Y todo ello sin perjuicio de otras tareas que se van realizando. Esto ya desde el punto de vista educativo y para que vean la evolución, a mí lo que me gusta es, una vez que ellos manejan las 3 primeras columnas, es decir, qué tareas tienen que hacer, cuáles están haciendo y las que han realizado, una vez que ya llegan a la columna de realizadas, pasan a revisión Pablo. Esto sería en este caso mi evaluación. Y a partir de ahí yo tengo columnas
con cada uno de los sprints, con el fin de ir poniendo las tareas que van terminando, si están bien, pasan directamente como tareas terminadas, y si tienen algo que revisar, va a salir en la reunión, pero es posible que esa tarjeta vuelva precisamente a una de las fases anteriores. Pero voy colocando cada uno de los sprints con el fin sobre todo de tener como un histórico de las tareas realizadas. Aquí tenemos las evidencias de todos los trabajos realizados por sprints y por equipo. Y aunque estén trabajando en equipos diferentes, como simulamos en este caso una empresa, aquí podéis ver a cada uno de los departamentos trabajando de manera conjunta. Bien, pues esto es todo. En ese sentido, fundamental. Hay bibliografía muy importante, pero es que, y suelo recomendar libros, pero es que en metodologías ágiles, bueno, pues tenemos libros referentes. En ese sentido, el manual del emprendedor sería como el libro de cabecera, ¿vale? Es un libro, a lo mejor no es fácil de leer, tiene un minucioso detalle y no es fácil de leer, pero encuentras absolutamente de todo, absolutamente encuentras lo que buscas cuando vas a la sección oportuna. En el diseño de modelos de negocio, pues ahí tenemos precisamente el libro de generación de modelos de negocio y otros que amplían el mismo, como diseñando la propuesta de valor o cuando pasamos luego a la fase de validación, Testing Business Ideas. Como no, el libro de Lean Startup y también el camino hacia Lean Startup de Eric Rice. Y luego esa traducción precisamente a formación profesional de Lean Startup en Educación que os podéis descargar desde mi página web de manera gratuita. Bien, pues libros de cabecera, libros de referencia, hay muchos más, pero aquí ya depende del nivel al que queráis llegar. ¿Queréis profundizar? ¿Queréis más obras de referencia? Bueno, pues ponerlo, en este caso en comentarios, y os puedo facilitar muchos más libros que van a ampliar precisamente vuestra perspectiva. Bien, bueno, pues a partir de aquí, señalar, antes de entrar en lo que es la fase final, señalar que si habéis entendido bien todo lo que es el proceso, podemos desarrollar proyectos en formación profesional de una manera totalmente profesional, pero donde les enseñamos a desarrollar un proyecto trabajando en equipo. Pero hay que enseñarles a trabajar en equipo. Y para eso ellos tienen que ser conscientes de que son buenos haciendo determinadas cosas, en otras tienen que mejorar, pero como son buenos, tienen un perfil para poder crear equipos. Quizás a lo mejor resulta muy ambicioso llamarle de alto rendimiento, pero con los alumnos que tenemos podemos crear los mejores equipos para el problema o reto que queremos afrontar. Y esa unión es clave. Bien, cuando eso lo hemos conseguido, aquí les estamos enseñando a cómo deben trabajar en equipo, a cómo desarrollar un proceso de mejora continua. Cada 15 días evaluamos. Yo no soy tan partidario de las evaluaciones trimestrales. ¿Por qué dar una nota trimestral? Bajo mi punto de vista no tiene sentido. Lo hacemos porque está regulado así y hay que hacerlo. Ahora, desde el punto de vista de lo que es los proyectos que desarrollamos en clase, los alumnos cuentan con información puntual cada 15 días, cada 2 o 3 semanas, es decir, cada duración del sprint. Así que yo defiendo menos calificaciones trimestrales, defiendo más evaluaciones mediante sprints. Y en definitiva, si habéis comprobado una nueva forma de evaluar, que es mediante reuniones, que es de manera oral y que es analizando un producto final que han desarrollado aplicando los conocimientos del propio ciclo formativo. Pero además lo hacemos en un contexto de incertidumbre, que es algo que a mí me gusta valorar mucho porque es el contexto en el que vivimos y el contexto en el que hay que enseñarles. Así que, en lugar de la transmisión del contenido del profesor al alumno, les guiamos para que ellos busquen, encuentren y entiendan ese contenido y lo apliquen a un proyecto real, a un proyecto de emprendimiento. Y eso son las metodologías ágiles. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado lo que ha sido Scrum, espero que os haya gustado lo que es el desarrollo de producto ágil y, obviamente, la interpretación y la aplicación que damos desde Red Apes a lo que son los proyectos de emprendimiento en formación profesional. Y a partir de aquí os dejo abierta lo que es el siguiente episodio. Y por tanto, si queréis formular cualquier tipo de cuestión en torno al mismo, sabéis que podéis hacerlo.
¿Qué vamos a abordar en el próximo episodio? Pues para trabajar con metodologías ágiles es ideal tener otros espacios. Es ideal trabajar en otros ámbitos. Tenemos que necesariamente olvidarnos de una clase tradicional con mesas dispuestas de la misma forma y buscar otros espacios. Trabajamos en un proyecto que es RedAppes, así que ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de las aulas profesionales de emprendimiento, vamos a hablar de las aulas de tecnología aplicada y, por alusión también, incluso citaremos nuestro vivero de empresas que tiene el mismo planteamiento y tiene los mismos parámetros. Ya hablamos de él en otro capítulo, pero veréis que al final es una tendencia trabajar en otros espacios y convertir lo que es el espacio en un elemento curricular más. Además de los objetivos, de los contenidos, de la evaluación y de la metodología, los espacios se configuran como un nuevo elemento curricular más. Bueno, pues espero que os haya gustado este episodio. Cualquier tipo de dudas, plantearlo. Lo tenemos tanto en YouTube como en Spotify, pero plantear cualquier tipo de dudas, cualquier tipo de valoración. ¿Necesitáis algún tipo de recurso adicional? ¿Necesitáis alguna cuestión más? Plantearla, que os daremos respuesta lo antes posible. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio.